Porque la carne es la que le da lugar al diablo y la que se enamora del mundo. Entonces, hoy queremos hermano, esto es una cosa que quiere un poquito como de concentración y de pedirle al Señor que en el Espíritu nos ayude a comprenderla, porque es clave, esto es clave. Entonces yo sé, muchos de ustedes hacen un esfuerzo especial todos hacen un esfuerzo, pero algunos de ustedes hacen un esfuerzo físico un poquitito más grande que otros y de repente los vence el sueño o el cansancio los hace que estén pajareando. Hermano, yo le voy a dar un premio a todo el que me diga: Shey, mire, aquí está durmiendo uno, usted va a tener un premio. Oye, usted va a tener, y el que esté pajareando también, hermano, aquí hay uno que está pajareando, usted me tiene premio, oye, tiene premio. Porque como dicen, ahorita sí, vivos los quiero. Esto es grande, tremendo. Andad en el Espíritu, porque hay dos formas de andar. Una es en la carne y otra es en el Espíritu. Sea cristiano, sea mundano, conozca a Dios, no conozca, tenga años de ser cristiano, tenga privilegios, sea pastor, eso no importa. Hermano, hay grandes hombres de cartelera cristianos que andan en la carne. Y hay gente sencilla y humilde que anda en el Espíritu. O sea, andar en la carne o andar en el Espíritu no tiene nada que ver con privilegios, cuántos años tiene, cuánto ha estudiado. Eso no tiene nada que ver. Entonces hoy queremos que el Señor nos enseñe acerca de esto que es bien importante. Y vamos a comenzar leyendo Gálatas 5:16. Mire lo que dice Gálatas 5:16. ¿Cómo dice? Hay dos maneras de caminar. Uno es andar en el Espíritu y otro es andar en la carne. Y hermano, en la vida cristiana, en el transcurso de la vida cristiana, en el camino de la vida cristiana, usted se va a encontrar con dos tipos de creyente: creyente carnal y creyente espiritual. El problema del carnal no va a ser que no se vaya al cielo, fíjese. El problema del carnal es que no va a disfrutar la vida cristiana ni va a honrar el sacrificio de Jesucristo. Y entre paréntesis, uno de los problemas del carnal es que algunos se van a disfrazar de cristianos por la carnalidad. Y ese disfraz se los va a quitar hasta el día que el Señor no se los lleve. Pero no es evangélico. Ay, el hermano Danilo se le olvidó decirle a Dios que yo también había recibido a Cristo. Entonces, ese es otro de los peligros de la carnalidad. Algunos dicen: sí, yo soy evangélico, sí, me cuesta todavía, pero se disfrazan, que el término carnalidad los disfraza, pensando que son cristianos, pero no son. Ahora, entonces, dos formas de andar. Ahora, ¿cómo una persona anda en la carne? ¿Cómo una persona anda en el Espíritu? Ya, cómo andar en la carne, eso yo creo que lo sabe cualquiera. Hoy nos queremos enfocar en cómo andar en el Espíritu. Y la clave, Colosenses 2:6. Mire cómo dice Colosenses 2:6 y después usted me dice qué hay que poner ahí en la parte para rellenar. Digámosla. Aquí está la clave. ¿Cómo tendremos que poner ahí? Entonces, ¿cómo se puede caminar en el Espíritu? ¿Cómo se puede andar en Cristo? Según Colosenses 2:6. ¿Cómo? O sea, de que usted ha experimentado, o aquí se está hablando de dos cosas preciosas. Algunos la experimentan en el momento de convertirse, otros la experimentan un tiempo después de convertirse, corto o largo, y algunos no lo experimentan nunca. Pero lo que dice aquí es que hay dos cosas lindas: andar en Cristo y recibir a Cristo. ¿Cómo recibimos a Cristo nosotros? Ajá, está bien, pero dígamelo en una palabra. Reconociendo, ahí hay bastantes. ¿Cuál es la clave? Dígame la palabra clave.
Arrepentimiento está bien, confesarlo incluye también. ¿Cómo? Está bien abrir el corazón. Conversión. Ajá. Mire lo que dice la Biblia, porque por gracia sois salvos por medio de la... Mire pues, ¿qué nos hace salvos? La gracia. ¿Qué nos trae por medio? O sea, el bus, el transporte. Se llama la fe. Entonces, ¿cómo yo llegué a Cristo? ¿Cómo puedo andar en Él? Por medio de la fe. Fíjense que algunas personas piensan que para ser espiritual uno tiene que aprender a dominar el enojo, a dominar el pecado, a dominar el orgullo. Y fíjese que no. Ajá. Y mire qué interesante. ¿Qué es el asunto de andar en el Espíritu? Andar en el Espíritu es un asunto de fe. Ni siquiera es un asunto de conducta. Andar en el Espíritu no es un asunto de conducta. Pero tu conducta dice si andas o no andas en el Espíritu. Es una cosa bien complicada. Por eso quiero que estén despiertos y pilas hoy. ¿Y saben qué? Y si a la par de usted hay una persona que está durmiendo y usted no lo mira, en vez de premio le vamos a poner multa. Mire, la clave, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Fíjese, hermano, que usted para recibir el Espíritu Santo, la guianza del Espíritu Santo, la bendición del Espíritu Santo, no puede hacer nada sino fe. Y ya van a ver por qué eso es cierto bíblicamente hablando. Entonces ya vimos la clave. Ahora miremos el problema. 1 Corintios 3:1-3. Miren lo que dice la palabra. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. El versículo 2. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Versículo 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Mire aquí, mire pues. ¿Cómo dice aquí, hermano? Esta palabra tiene lo que se llama acento diacrítico, que quiere decir que a veces se pone, a veces no se pone. Aún lleva tilde, a veces. Cuando usted la puede cambiar por todavía, es que se debe tildar. Entonces, esta lleva tilde, quiere decir que puedo quitar de ahí la palabra aún y poner la palabra todavía. ¿Cuál es el aún que no se tilda? El que solo se puede sustituir por la palabra hasta. Si se puede sustituir, hasta. Aún los niños vinieron temprano. No voy a decir todavía los niños vinieron temprano, sino hasta los niños vinieron temprano. Y los adultos no. ¿Verdad? ¿Ah? Aún los niños dieron su ofrenda y los adultos no. Ese se puede sustituir por hasta. Aquí se puede sustituir por todavía. Entonces, quitemos aún y pongamos todavía. Leámoslo. ¿Qué está diciendo Pablo? Todavía sois carnales. No interpreten el texto, solo digan el hecho de qué está diciendo la ley. No lo interpreten, porque todavía sois carnales. Aquí Pablo está diciendo, ya se les pasó el tiempo. Ya no deberían ser carnales. Es como que usted mandó a su hijo a la tienda a hacer un mandado y a los 10 minutos sale a la calle y dice, todavía estás aquí. ¿Qué le está diciendo usted a su hijo? Según yo, ya deberías de estar en la tienda o de regreso. Entonces, ¿qué le está diciendo Pablo aquí a los hermanos?
están atrasados. Porque el proceso cristiano debería ser que ustedes ya no anden en la carne. Entonces aquí aprendemos una verdad. Hermano, todos comenzamos en la carne, tristemente. Y le digo tristemente porque ese todo es relativo. Hay gente que no comenzó en la carne, ¿ves? Recibió la gracia de Dios, el Espíritu de Dios y comenzó a crecer increíblemente de una manera maravillosa. Pero lo que les estoy diciendo aquí es, todavía están en la carne. Yo esperaría que ustedes no estuvieran en la carne. Les está diciendo el apóstol Pablo. Ahora, ¿cuál es la condición a la que debería llegar cualquier cristiano después de un poco de tiempo, según este versículo? ¿A qué condición debería llegar el cristiano? Mire qué tremendo. ¿Cuál es la condición normal del creyente? ¿Ser carnal o ser espiritual? Ahora le pregunto, ahorita le hice una pregunta bíblica. Respóndamela, es una pregunta bíblica, respóndamela bíblicamente. ¿Cuál es la condición normal del cristiano? ¿Ser carnal o ser espiritual? Ahora, ¿cuál es la condición normal en las iglesias? Mire qué tremendo, ¿verdad, hermano? Estamos al revés. Fíjese pues. Mire pues, ¿sabe qué es lo extraordinario en las iglesias hoy? Encontrar espirituales. ¿Y qué debería ser lo ordinario en las iglesias? Según lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Lo ordinario debería ser encontrar. ¿Encontrar qué? Espirituales. ¿Cuál es la condición normal que se debería dar en el creyente? El ser espiritual. Pero en cambio de eso, la gente es carnal. ¿Qué significa carnal? ¿Qué involucra carnal? Y esa es la otra cosa, hermanos, que nos va a dejar con la boca abierta. Mire, ¿qué significa carnal? Hay dos usos bíblicos de la palabra carne en la Biblia. Hay dos usos bíblicos de la palabra carne. Filipenses 1:22. Leámoslo, por favor, ¿cómo dice? ¿Quién está hablando aquí? Apóstol Pablo. ¿Qué es lo que está Pablo diciendo aquí? Yo tengo dos opciones, o me muero y me voy con el Señor, o me quedo aquí sirviendo al Señor. ¿Cómo dice Pablo si me quedo aquí y sirvo al Señor? De una manera figurativa. ¿Cómo lo dice? Quedo en la... Entonces, ¿qué significa carne aquí en este versículo? ¿Significa algo malo? ¿Qué significa entonces? Quiten la palabra carne, y díganmelo ustedes, quitando la palabra carne. ¿Quién me dice ese versículo quitando la palabra carne? Me quedo aquí, no me muero, sigo vivo. Eso quiere decir estar en la carne. O sea, cuando uno lee en la Biblia, carne no todas las veces quiere decir algo malo. Incluso hay un versículo en la Biblia que dice Jesús en los días de su carne. ¿Qué quiere decir ese versículo, Jesús en los días de su carne? Cuando estaba vivo, cuando estaba aquí. O sea, en la Biblia la palabra carne significa, uno de sus significados es estar vivo, ser humano, estar aquí, vivito y coleando. Eso es carne. Pero hay otra acepción, hay otra forma de aplicar el término carne. Romanos 7:5, leámoslo. ¿Cómo dice? Ahora, ¿aquí la palabra carne significa lo mismo? ¿Qué significa aquí la palabra carne en sus palabras? ¿Cómo? Deseo, pecado, pasiones.
mundanalidad, cualquiera de esas sería. Entonces, cuando usted lee en la Biblia la palabra carne, no quiere decir lo mismo. Igual la palabra mundo. La palabra mundo significa la tierra, la habitación de nosotros, pero significa también otra cosa. Lo vamos a ver después. Entonces, ¿cuáles son los dos usos bíblicos para la palabra carne? Ser humano, y la otra es el ser humano que vive para el mundo, no que vive en el mundo, sino que vive para el mundo. Ahora, ya desde ese punto de vista, miramos que un creyente carnal, su problema básico es que no vive para Dios, vive para el mundo, aunque sea cristiano. Por eso vamos a ver cuáles son las manifestaciones de la carne. Si nosotros miramos aquí, dice, porque mientras estábamos en la carne, ¿las qué? Las pasiones. Hay una palabra en la Biblia, concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? Es un frasquito que llevamos todos aquí adentro. El hombre más santo que usted se puede imaginar, lo tiene. El asunto es que no lo abre. Ok, la carne. Una de esas, concupiscencia, instintos, pasiones, sensualidad. Esa es una de las manifestaciones de la carne. Es una manifestación de la carne. Fíjese que un amigo mío, él tenía como sus 85 años. Entonces, él le gustaba su bigote estilo Pancho Villa y su barba. Y él nunca se quitó, ni de joven, ni de adulto, ni su barba, ni su bigote. Y entonces él usaba esas cuchillas, navajas y un como cincho para asentar la navaja. Así, era todo un espectáculo ver a ese hombre rasurándose. Pero un día él estaba rasurándose así. Su esposa, de casi la misma edad, va pasando a la par y se tropieza, pero el hombre es muy nervioso. Y uno pasa y le hace así, de esos que hacen así rápido, ¿eh? Y el hombre se está rasurando. Y cuando la esposa por accidente lo tocó, su instinto lo hizo tirar el cuchillazo. Y le cortó a ella esto de aquí, miren. Que los ancianitos han visto que aquí se les cuelga esto. Les cortó. Gracias a Dios viven a media cuadra de donde había un sanatorio. Doctor le dijo, se le muere su esposa si ustedes no hubieran vivido aquí. Hermano, el instinto. ¿Cómo respondemos nosotros por lo que tenemos, por lo que tenemos adentro? No respondemos como cristianos, sino que respondemos como humanos, ¿verdad? ¿Verdad? Ahí, ¿correcto? Correcto, va usted, ¿verdad? Y pasa un tipo ahí que le viene y va de pitar y de cambiar luces, y pasa usted y le dice, ¡mula! Con cariño todavía. Ese instinto, ese instinto, que fácil, ¿verdad? Ya sé cómo yo respondería. Entonces la carne es instintiva, no pregunta. La carne no pregunta, solo reacciona. Mire, segunda manifestación, debilidad y limitación. Hermano, hay gente que canta a Dios en la carne. Su canto es débil y limitado. Hay gente que sirve a Dios en su carne. Su servicio es débil y limitado. No se le puede pedir cualquier cosa. Dios le pide 6 y le hace 2. ¿Por qué? Porque en la carne mi trabajo es débil y limitado. La tercera manifestación de la carne se opone a Dios. Se opone a Dios. Mire hermano, Romanos 8:7. Leamos Romanos 8:7 como dice. ¿Cómo dice, hermano?
O sea, su oposición es natural. Hermano, y esa es la carne. Sí, y puede un cristiano actuar, por supuesto. Sin darse cuenta. Perfecto, a veces sin darse cuenta. Ahora, la característica que muchas personas cuando hablan de la carne no hablan es la religiosidad. Es todo esfuerzo humano para componerse, todo esfuerzo humano para mejorar. Por eso, hermano, por eso, escuche esto. Esfuerzo humano, frialdad y tibieza son 3 manifestaciones de la carne. Hermano, hay mucha gente que hasta que Jesucristo venga se va a dar cuenta que estaban mal con Dios, que no tenían a Cristo en su corazón, que ellos lo que les gustaba el evangelio tal vez, o que le tenían miedo al infierno, que por eso es que estaban yendo a la iglesia, por miedo al infierno o porque les gustaban las cosas del evangelio, pero no porque hayan nacido de nuevo. Eso se llama religiosidad. Hermano, ¿y cómo se nota? Cuando una persona no puede, cuando las exigencias de Dios son tremendas delante de él, sino que solo puede cuando su comodidad no se ve afectada. Siempre y cuando usted no toque la comodidad de la gente va a estar en la iglesia. Pero si se le toca su comodidad, ahí ya tienen argumentos, ahí ya tienen otra forma de pensar y tienen otras iglesias donde ir también. Ahí se da cuenta que ellos eran religiosos en su carne. La otra cosa también, frialdad. Frialdad que es un alejamiento de las cosas de Dios. Y por el otro lado, tibieza, que es un acercarse, pero un acercarse tímido. Un acercarse tímido. Esas son manifestaciones de la carne. Mire Romanos 7:11. Mire cómo dice ahí. ¿Cómo dice, hermano? Mire, hermano, la característica de aquí de la carne: engaño y muerte. Y la característica de la carne en Romanos 8:7, enemistad. Y de ahí salen estas manifestaciones: concupiscencia, debilidad, limitaciones, oposición, religiosidad. Mire pues, enemistad, diga enemistad. Va, ahora dígame lo contrario a enemistad. Ahora, ¿qué significa amistad? Hermano, ¿usted es amigo de todos sus vecinos? De casi todos. ¿Pero los conoce a todos? ¿Los saluda? ¿A los que miran los saluda? ¿Los respeta? ¿Eso quiere decir amistad? ¿Qué quiere decir amistad entonces? Como que es un poquitito más. No es que... adiós, don. Y él que lo conoce, no, es mi vecino. Y nos sonreímos, mucho gusto. ¿Verdad que sí? Pero amistad es diferente. La amistad requiere, oiga esto, hermano, la amistad requiere comunión. Somos conocidos, pero no somos amigos. Entonces, cuando decimos que la carne enemista con Dios, es que saludamos a Dios así de lejitos también, va carnalmente, hola Dios, hola. Venite, quiero platicar con vos más tardecito. Adiós. Así lo tenemos como conocido, ¿verdad? Entonces esas son las manifestaciones de la carne. Entonces, donde hay concupiscencia, donde hay debilidad, hay limitaciones, hay oposición a Dios, hay religiosidad, es decir, esfuerzo humano por agradar a Dios. Donde hay frialdad, donde hay tibieza, significa que ahí gobierna la carne. Ahí gobierna la carne. Y entonces, hermano, donde está gobernando la carne, nosotros no andamos en el espíritu. Y la victoria cristiana es andar en el espíritu. Ahora, ¿cómo se logra esa victoria cristiana? ¿Cómo se logra andar en el espíritu?
Leamos Gálatas 5:24. ¿Cómo dice, hermanos? ¿Cómo dice? Mire pues, aquí, primera observación que yo quiero que hagan. ¿Cuál es el remedio que se le tiene que hacer a la carne? ¿Cómo? Ahora, ¿cómo hacerle caso a Dios para crucificar mi carne? ¿Qué tendría yo que hacer para crucificar mi carne? Someterme. Sigan. Pero si seguimos actuando instintivamente, ¿cómo? Ahí solo pidiéndole que comunión, ministración, que Dios guíe. Reconocer, dejar de hacer la palabra, buscando las cosas de Dios, sometiéndonos. Fíjense que todo eso que dijeron es buenísimo, pero no sirve. No, y es buenísimo, pero se tiene que hacer, pero no para crucificar la carne. Mire pues, hermano, diga conmigo, a los demonios se les echa, a la carne se crucifica. ¿Por qué le digo esto? Porque usted ve, carne, en nombre de Jesús te vas. Porque si usted está orando así, ¿sabe qué quiere decir? Me quiero morir. Porque el día que su carne se va, usted ya está muerto. Y tampoco va a crucificar. Diablo, te va a crucificar. Tampoco, no se puede. Remedio para el diablo, echarlo. Remedio para la carne. Remedio contra el mundo, no amarlo. De que, mundo, te echo en el nombre de Jesús. No. Sencillamente no lo ame, ya estuvo. Ahora, mire, volvamos a leerlo. Pero los que son de Cristo, ¿qué? Y aquí está diciendo qué es lo que hace la carne, ¿va? La carne tiene pasiones, tiene deseos, o sea, características y manifestaciones de la carne. Pero lo que está diciendo aquí es como, ¿qué es lo que no me deja andar en el espíritu? Mi carne. Es cierto, el diablo también se va a oponer, pero mire pues, hermano, en asuntos militares hay lo que se llama cabeza de playa. ¿Alguien aquí sabe qué es una cabeza de playa? Militarmente hablando. Es un territorio de donde yo me establezco para atacar. Y lo mejor es hacerlo en el territorio del enemigo. Eso se llama cabeza de playa. ¿Usted había oído ese término, hermano Pedro? Establecer una base. Oiga bien, espiritualmente hablando, si usted no establece, si el diablo no establece una base en mi corazón, no me puede hacer nada. ¿Cómo se llama la base que el diablo abre en mi corazón? Carne. El mundo para hacerme daño a mí, solo si él logra establecer esa cabeza de playa en mi corazón. Sin esa cabeza de playa es de por gusto atacar. Mire pues, ¿por qué Rusia está peleando por un pedacito tan chiquitito que se llama Crimea? Porque son cabezas de playa. ¿Por qué es que interesa Nicaragua? ¿Por qué es que interesa Venezuela? ¿Por qué es que interesa Brasil? ¿Por qué es que interesa Pearl Harbor? Porque son puntos de donde nos vamos a establecer para atacar. Porque mandamos un avión de los Estados Unidos para atacar Japón, a la mitad se tiene que regresar porque ya no tiene gasolina. Y ese sería un problema, aparte de otro montón. Entonces, esa cabeza de playa. Mire pues, pero los que son de Cristo han crucificado esa cabeza de playa. Pero ¿cómo se crucifica?
La pregunta del millón, hermano Danilo, ¿cómo le hago para crucificar mi carne? Me porto mejor, quito el pecado, me ponen en disciplina. Todo eso es bueno, pero no funciona. Sí, y de todos modos, aunque usted se quitara el orgullo, no funciona. ¿Sabe qué sería quitarse el orgullo? Sería religiosidad. Intentar con sus propias fuerzas ser bueno. Eso sería. Volvamos a leer el versículo. ¿Cómo dice? Muy bien. Aquí se habla de una clase de personas y de un hecho que sucedió en la vida de ellos. ¿Cuál es el hecho? ¿Y de qué personas está hablando? De los que son de Cristo. Muy bien. ¿A quiénes podemos definir como que son de Cristo? Los que han recibido a Jesús en su corazón. ¿Habría otra manera de definirlos que la persona que ha recibido genuinamente a Jesucristo como su único y suficiente Salvador? ¿Habría otra manera de definirlos? ¿Qué es ser de Cristo? Miren pues, el tipo que estaba en la cruz muriendo con Jesús, ¿ese crucificó su carne? ¿Ah? No, él le crucificaron la carne, pero la otra carne. Él reconoció la autoridad de Jesús. ¿Qué dice la Biblia? Que aquel soldado, que ese día se le iban a ir todos los presos y que eso iba a traerle a él pena de muerte. Y se iba a matar. Entonces viene y le dice Pablo y Silas, no te mates, aquí estamos todos. Y aquel tipo dijo, wow, qué lindo lo que el Señor me hizo. Y entendió espiritualmente, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Y qué le dijo Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y después de creer te portas bien y vas a ser santo. Eso no lo incluye. Romanos 10:9-10, que si confesares con tu boca ¿y qué? ¿Qué? ¿Cuál es el requisito? Entonces, si a mí me dicen, defíname quiénes son de Cristo. Muy bien, va, mire, 1 Corintios 3:1. 1 Corintios 3:1. Primera Corintios 3:1. ¿Cómo? Mire, ¿a quién le está hablando? ¿Y estos hermanos que están aquí eran carnales o eran espirituales? ¿Les quitó eso su característica de hermanos? Ahora, es que lo que pasa es que hay hermanos falsos y hay hermanos... No. Aquí el Espíritu Santo les está diciendo ¿qué? Hermanos. Mire, 1 Corintios, ahora le digo, 5. Versículo 5. 1 Corintios 5:5. ¿Cómo dice? ¿Sabe quién está hablando aquí? De un muchacho que estaba en adulterio. De un muchacho que estaba durmiendo con su madrastra. ¿Qué dice este versículo? ¿Qué dice este versículo acerca de el futuro de este muchacho? ¿Salvo o condenado? ¿Cómo? Entonces, ¿es de Cristo? ¿Es carnal o espiritual? O sea, los carnales son salvos. Y eso lo aflige a uno y lo preocupa, porque entonces uno en la iglesia puede hacer lo que... No.
Regresamos. Mire, pues, pero los que son de Cristo, regresemos a la palabra Gálatas 5:24. Mire, pues, ¿cómo dice? Pero los que son de Cristo, ¿qué? Han crucificado. ¿Qué? Entonces, mire, primera pregunta que tienen ahí. ¿A quiénes incluye el término los que son de Cristo? ¿A quiénes incluye? A todos los que recibieron a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Sean carnales o sean espirituales. Mire qué tremendo, ¿eh? Ahora, la pregunta que está ahí abajo. ¿Cuál es la pregunta que hay ahí? ¿Cómo contestaría usted? ¿Hay que crucificar la carne, sí o no? Vuelvo a preguntar. ¿Hay que crucificar la carne, sí o no? Ya está crucificada, ya no la puedo crucificar. Mire, porque los que son de Cristo mire qué tremendo. Mire qué tremendo. Porque los que son de Cristo tienen que crucificar la carne, así dice. ¿Cómo dice? ¿Y qué quiere decir an? Es pasado pluscuamperfecto. Pero los que son de Cristo han, ¿qué? Ya estuvo. Y entonces, ¿por qué si tu carne ya fue crucificada, por qué seguís igual? Porque no andás en el Espíritu. Mire. Gálatas 2:20. ¿Cómo dice? Leámosla. Hermano, pregunto, ¿la crucifixión es un hecho consumado o es una experiencia que yo voy a tener después de recibir a Cristo? Es un hecho consumado. ¿Se recuerdan donde dice la clave? Colosenses 2:6. La clave. ¿Cómo recibimos al Señor? Por fe. Y el problema es que usted no tiene fe para creer que su carne ya fue crucificada. Mire pues, hermano, mire pues. Ahorita esto se convirtió en Alcohólicos Anónimos. Ahorita somos Alcohólicos Anónimos. Primer paso, Alcohólicos Anónimos, reconocer mi enfermedad. Segundo paso de Alcohólicos Anónimos, reconocer que sin la ayuda de un ser superior no puedo salir de esta. Hermano, pero así predican un montón de hermanos en las iglesias, puro Alcohólicos Anónimos, diciéndole a la gente, cambien, pórtense bien. Y eso no se puede, eso no se puede. Ustedes oyeron de querer es poder. Eso es mentira, yo quiero ser canche y soy negro. Querer no es poder, papito. Hay un montón de cosas que yo quisiera y no puedo. Hay limitaciones. Hermano. Óigame pues, por eso, algunos de ustedes van a entender hoy por qué Iglesia de Vida no pone reglamentos internos. Pues ¿sabe qué es el reglamento interno? Reglamento interno es la intención de que usted se porte bien en la iglesia por lo que dice el papel. Eso es imposible. Porque si por papeles usted se portara bien, Dios papeles nos mandara del cielo, pero nos mandó a su Hijo y nos prometió su Espíritu Santo. Mire, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué? Ya no vivo yo. ¿Qué? Esta es la esencia del andar en el Espíritu. ¿Sabe qué quiere decir Pablo aquí? El Señor, mire pues, hay un versículo de Romanos 1, es uno de los versículos más conocidos de Romanos 1, capítulo 1. Y usted se lo sabe. Porque no. ¿Por qué?
¿Qué era para el apóstol Pablo el evangelio? ¿Era vergüenza? ¿Qué era? Satisfacción. Él con su pecho inflado decía: no hay cosa más grande que el evangelio. Entonces venía una persona y le decía: ay papito, pero usted estaba casado y con una señora agradable y por el evangelio la perdió. Y gracias a eso pues. Gracias que lo hayan echado de su casa porque se volvió evangélico. Gracias que usted ha dejado las escrituras, las santas escrituras. Ha dejado de ser un hombre importante entre nosotros por ser evangélico. Gracias a eso pues. Gracias, está todo reventado en la espalda por andar predicando, todo apedreado, ese chichón que no le sanó nunca. Ahí anda con aquel gran bojote en la cabeza, la gran apedreada que le pegaron. Gracias eso, que se ha quedado 4 veces en el mar náufrago. Gracias eso. Y Pablo dice: es que ya no vivo yo no importo. Si me apedrean, me matan, me dan de comer, no me dan de comer, si la mujer se va. Pero ese no es el evangelio que nos predican a nosotros. Hermano, yo voy a recibir a Cristo porque dice que mi esposa me echó de la casa y yo quiero que me vuelva a dejar creer. Por eso está recibiendo a Cristo. Eso se llama religiosidad. Y eso es lo que hemos predicado muchas veces. Por eso la gente, por eso la mujer lo va a volver a echar 3 veces más siendo evangélico. Mire, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Y lo que ahora vivo en la carne, no está diciendo soy carnal, lo vivo en la fe. ¿En la qué? Hermano, es que la vida cristiana se entra por fe y se sigue por fe. Algunos piensan que fe solo es de, es que mi carrito, ya va a ver, hermano, ya va a ver, yo le voy a mostrar la fe que tengo. Es que ese carrito te he de ver. Con mejor año, mejor kilometraje, te he de ver. Es fe en un sentido. En un sentido. Entonces, mire, otro versículo, Romanos 6:6. Mire lo que dice. ¿Cómo dice? ¿Qué? Mire, hermano, ¿cómo? ¿Cómo? ¿El de quién? ¿El de los espirituales? No, el de todos. Entonces, óigame, hermano, ¿cuál es la mejor manera de cambiar de vida? De dejar los celos, de dejar las mañas, de dejar el pecado, de dejar los secretos que tenemos aquí adentro. Que el pastor me ponga disciplina, que el pastor me ponga ya sé, mamita, ¿esa es la mejor manera de componerse? No, papito. ¿Sabe cuál es la mejor manera de componerse? Cuando uno dice: aquí adentro yo tengo una cosa que se llama carne, que cuando me tocan la bocina, ayer íbamos nosotros aquí en el Tecolote y la San Juan. Un tipo le tocó la bocina al otro porque no se apuraba y se bajó con la pistola. Le dijo: ¿y qué es tu bulla? Pues le dijo. Y el otro solo. Ahora, oiga, mi hermano, oiga esto, pues, oiga esto. La carne es tan terrible. Diga conmigo: la carne es tan terrible. Solo la resurrección la va a anular. Entre tanto que usted esté aquí y yo esté aquí, ahí va a estar la carne. Pero el Señor nos dio a nosotros una victoria. Y la primera fase de esa victoria es decirlo: la carne es poderosa, pero ya está clavada. La carne es terrible, pero ya está clavada. Pero en vez de decir eso, ¿qué decimos nosotros? La carne es débil. No. Diga, ya está clavada, ya está clavada. La carne ya está clavada. Y si usted, mire, ahí es donde usted comienza a vivir en el espíritu, fíjese, hermano. Cuando usted comienza a decir: wow, lo que Jesucristo hizo por mí. Él clavó la carne. Ese demonio que me brinca, que a mí que me hace que la vena se me ponga así, ¿ve? Que me amarra la mano para apagar el televisor cuando estoy viendo suciedades. Ay, es que la carne. En vez de decir:
mano de la carne, estás clavada. Ahorita me soltás y yo tengo la habilidad por el poder de Cristo, por la crucifixión de Cristo, por la resurrección de Jesucristo. Y yo tengo el poder de dominar mi carne. Pero yo le puedo decir, mire papito, pórtese bien o lo echo de la iglesia. Lo más seguro es que lo voy a echar de la iglesia, por portarse bien no va a poder. Pero cuando la gente pesca la palabra, mire hermano, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado. Mire hermano, es que no me puede detener, fíjese. Tiene razón. Y no tiene razón. Tiene razón porque usted no se puede detener. Pero tiene razón cuando usted comienza a invocar lo que Jesucristo ya hizo por usted. Y usted dice, Él crucificó mi carne. ¿Cómo dice Gálatas 2:20? Hermano, óigame bien pues. Dudar de que su carne fue crucificado es dudar de que Jesús fue crucificado. Mi carne fue crucificada. Por eso voy a andar en el Espíritu. No porque me voy a portar bien, sino porque ya mi carne fue crucificada y Dios me dio la bendición de andar en el Espíritu. Y entonces ese gozo y esa fe, cuando yo siento, hermano, ya no necesito chupar, ya no necesito otra mujer, ya no necesito maltratar, ya no necesito ofender, ya no necesito trampear. ¿Por qué? Porque Cristo fue crucificado por mí. Y este andar en el Espíritu me ha hecho tan feliz. El gozo de la presencia de Dios, el gozo de la bendición de Dios. Y hermano, y ahí fuera casacas de que con una terapia te vas a componer. Si no te compone el Espíritu, papito. Mire, dicen que Ubico tenía una policía que se llamaba La Montada. Una manera de traer a los presos a Guatemala se llamaba por cordillera. Y era que, digamos, de Chiquimula para Guatemala, el gobernador de Chiquimula encargado de ponérselo al gobernador de Zacapa. El gobernador de Zacapa encargado de ponérselo al gobernador del Progreso. El gobernador del Progreso encargado de ponérselo al gobernador de Guatemala. Por cordillera. ¿Y cómo traían a los presos? No en tren, no en avión, no en camioneta, a pata. Y el que lo traía, a caballo. Y al preso le hacían un hoyo aquí, mire. Y en este hueso que está aquí, le entorchaban un alambre. Esa se llamaba la policía montada. ¿Cómo? Pie con jeta, sí, pie con jeta. Papito, cuando lo ponían a uno pie con jeta, eso era trompudo. Y mire, ve, lo que decía Ubico, 2 cosas no quito de Guatemala, decía. La policía montada y el evangelio, decía. Porque el que no compone la policía montada, no, porque el que no compone el evangelio, decía, lo compone la policía montada. Decía. Mire, hermano, mire. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Oye, sabiendo esto, diga conmigo, sabiendo esto. Pero si no lo sabes, si no lo conoces. Hermanos, uno se priva de vivir la vida espiritual por muchas razones. Le voy a decir 2. La primera, porque no lo sabemos. La segunda, porque sabiéndolo pensamos que es mucho y que no voy a poder y no me atrevo a arrebatarlo. Hermano, hay cuantas cosas que Dios quiere que nosotros las tomemos, las agarremos, las recibamos solo por fe. Hermano, ¿no cree usted que sería mejor que Dios nos diera como un recibito de que somos salvos? ¿Cuántos de ustedes estuvieran más tranquilos en la vida si tuvieran un papel donde diría, yo, Dios, me comprometo a llevarte el día del rapto? ¿Cuántos? ¿No cree usted que sería bonito? Pero Dios lo dejó por fe. Y solo el papelito de lo que el Espíritu dice en nuestro corazón. Y mire, hermano, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. ¿Cómo? Mire pues, hermano, como les decíamos el domingo, qué triste cuando la gente mira la resurrección pero no sabe todo lo que trae de bendición la resurrección.
Qué triste cuando la gente no ha estudiado la cruz. ¿Qué significa la cruz? ¿Sabe qué significa la cruz? Que el viejo hombre que yo tengo aquí puede ser vencido. Debe ser vencido. Hermano, ¿y será que yo cambio? Mire, a mí llegó una señora, la tocay, le decían a ella. Yo no sé si el hermano Sebastián llegó a conocer a esa de los tocay, pero era una que estaba aislada. Ella vivía lejos de toda la familia y esa solo con su cuchillón aquí pasaba, mire hermano. Y esa tipa, esa se echaba cuchillo con cualquiera. Era como la mujer samaritana. Había lugar donde ir a traer agua. Ella no iba a traer agua ahí porque siempre que iba a traer agua habían cuentas. Dios nos puso carga a través de, me dijo la hermana que dirigía el proyecto, Danilo me dijo, mira, y a esta que le dicen la tocay, la tienen en el programa para regalarle una estufa. No, le dije yo, porque fíjate, le dije yo que esa sí es conflictiva. Vos le vas a regalar, le preguntás cómo se llama y te maltrata. Me dijo, pero hay que hacerlo, me dijo, hay que hacerlo, así es que vas y fuimos, ese hermano. Y yo me recuerdo con Dorita tocándole un cartón así que era su casa. ¿Quién? Dijo allá. Y comienza, pero fue una cosa tan linda porque yo no le dije necesita dar su nombre, necesita todos los requisitos que le poníamos a nosotros, yo no le puse ni uno. Le dije, mire mamita, fíjese que tenemos una estufa ahí que le queremos traer de gratis, regalada. Porque mire, a nosotros nos la regalaron, se la queremos dar a ustedes. Y se quebró en su corazón la mujer, ¿ves? Pasen adelante, nos dijo. Y comenzamos a trabajar con ella. Y esa mujer me hizo una pregunta a mí una vez. Me dijo, ¿cree usted que el evangelio me cambia a mí? Y yo le dije, sí te cambia el evangelio. Para no hacerse la larga, la tocay no vive aquí. Vive en los Estados Unidos. No se fue mojada, se fue con papeles. La mandó traer un muchacho que el único año que estuvo en la escuela la conoció y se enamoró de ella. Y le pidió a la profesora de la escuela que la fuera a buscar y que le hiciera una investigación. Y el requisito que le había pedido a Dios, porque él era cristiano, es de que esa mujer estuviera yendo a una iglesia. Cabal, en esos días fuimos nosotros y la comenzamos a llegar a la iglesia. Un mes antes y no cumple el requisito. Mano, un día la fuimos a dejar al aeropuerto con sus 3 hijos. El hombre la mandó a traer con 3 hijos de 3 hombres distintos. Le arregló sus papeles. Tuvo el proceso de arreglarle sus papeles y un día la fuimos a dejar al aeropuerto. Y cuando el avión subió, yo me recordé lo que esa mujer me dijo. Y a mí me puede cambiar el evangelio. Hermano, si usted no ha cambiado todavía, le vamos a regalar una estufa. Mire hermano, ¿sabe por qué Jesús sufrió la cruz? ¿Sabe por qué Jesús sufrió la cruz? Porque ahí, hermano, había que clavarme a mí también. Y en fe, Él se clavó por mí. La maña, el pecado, la picardía, la suciedad, la malicia fue clavada ahí en la cruz del Calvario. Yo lo tengo que creer, yo lo tengo que declarar. Mire esta palabra, Colosenses 3:5. Léala conmigo. ¿Cómo dice, hermano? ¿Cómo? Hermano, dice, mueran, dice. Porque tienen que morir, dice. ¿Cómo nos mira ya el Señor a nosotros? Que ese es el problema, hermano, mire, ese es el problema, que muchos de nosotros estamos muy vivitos. Estamos en la iglesia, estamos en las cosas de Dios, pero estamos muy vivitos. Usted sabe que hacía el Señor antes de usar a cualquier siervo. Le pegaba una ahogada. Mire, antes de usar a Pablo, ¿cómo lo agarró? Lo botó del caballo, lo revolcó y lo dejó ciego. Algunos de nosotros queremos que Dios nos bendiga, pero que no nos toque. Una hermana me dijo, hermano, mire, me dijo, regaña a mi hija, me dijo, ¿por qué? Porque estoy orando que mire, esa oración que hace ahí es peligrosa.
Pero ¿cómo le digo yo que oración es peligrosa? Sí, porque fíjese que ella ora y dice, Señor, regresa a mi papá a la casa como a ti te plazca, Señor. ¿Y qué tal si me lo regresas sin un brazo? ¿Qué tal si me lo regresas sin una pata? O sea que ella quiere que regrese el marido, pero que regrese con traje nuevo. ¿Sabe cómo el hijo pródigo comenzó a disfrutar de su casa? Cuando vino chicoteado y con olor a coche. Hermano, mire hermano, de las películas cristianas o que tienen mensaje cristiano, pues que a mí me gusta ver la segunda parte de la película de Moisés. ¿Dónde termina la primera parte? Donde lo echan de Egipto y le dan un manto y un palo. Vaya pues, le dice, ahí está tu reino, esto es lo que querés. Por eso renunciaste a ser egipcio, por eso ahí está tu reino, papito. Ahí están los escorpiones, que ellos te adoren, que ellos te alaben, que ellos te sirvan. Ahí es que está tu reino. Ahí termina la primera parte. ¿Y cómo comienza la segunda? Con una narración. Y dice, y ahí dice, en el lugar donde Dios prepara a sus siervos. Dice. Ahí donde el metal se junta con el yunque y el martillo. Ahí donde son forjados. Dice, y aquel Moisés caminando así, hermano. Ya cuando tiene reventada la boca, hermano. Y cae como sin esperanza, dice, como quien dice, donde se le terminaron todas sus fuerzas. Ahí dice, llegó al lugar donde le ayudaron en Madián. Pero muchos de nosotros estamos muy enteritos. Mire pues, diga conmigo, al corazón quebrantado, Dios no lo desprecia. Usted llega con su corazón, usted, mire Señor, qué bonito mi corazoncito, qué cuidadito, no tiene ningún rayoncito tiene. Te viene el Señor y le dice, yo te lo voy a hacer pedazos. Te lo voy a quebrar. Eso es andar en el Espíritu. Mire, porque habéis muerto y vuestra vida, ¿qué? Está detrás de Jesús. Mira la cruz, mira al Cristo de la gloria y mirate, decía, allá atrás estoy yo. Yo fui clavado con Él. Pero no como el bolo que está en la procesión. Por mí, Luis. Pues ni sabe lo que está chillando. Es decir, qué victoria la que yo puedo tener si Él murió. Él murió por mí, Él resucitó por mí, me clavó ahí. Mire qué lindo, hermano, leámoslo juntos. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida. ¿Con qué? Con Cristo en Dios. Siga, verso 4. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Mire el versículo 5. ¿Cómo? ¿Sabe ese pues qué es? Ese es un conectivo. Está amarrando lo que dice allá con lo que dice aquí. Y mire lo que dice. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. ¿Por qué? Porque ya está muerto. Y no acabamos de decir que ya moriste, pues. Acabamos de decir que está escondido en Dios. Entonces, ¿qué te toca? Lo que te toca es declarar, confesar. Yo puedo cambiar, yo puedo mejorar, yo puedo aspirar, yo puedo lograr, yo puedo servir, yo puedo crecer. Ay, tan seguro está. Sí, es que Él murió por mí y me metió a mí. Yo ya morí también. Esta maña de aquí adentro ya se fue. Amén. Entonces, por eso lo puedo hacer. Pero si no está la base, si pues, sin lo anterior, no sirve. Y para terminar, Romanos 8:13. Haced morir, pero ¿cómo? ¿Cómo? Y no dijo que no, pues. Mire lo que dice Romanos 8:13. ¿Cómo dice? ¿Cómo? Más, si por el Espíritu. Mire, hermano,
no es, hermano, de andar detrás de todos los zancudos que hay aquí en la casa. Es de ir a ver dónde nacen y darle vuelta a la palangana con agua donde están naciendo, o la llanta, o la plantita, ahí están naciendo los zancudos. Andar detrás de los 75,000 zancudos que andan aquí, cuando termina. Igual, hermano, mire, hoy que me compuse de esto, resulta que ahora mi problema es el otro, fíjese. Y ahora que ya logré ganar la victoria. No, hombre, no vaya zancudo por zancudo. Dígale, Señor, mi carne está clavada. Y mire, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué? Moriré. Mas sí por... ¿Cómo? ¿Y sabe por qué? Por el Espíritu. Porque el Espíritu toma lo que es de Cristo y me lo aplica a mí. Viene el Espíritu y me dice, ya morí por ti. Y Él me convence. Y aquí en el corazón digo yo, wow. Hermano, una forma de ver, mire pues, cuando la gente no cambia, es o porque no es cristiana o porque no sabe el método de cambiar. Entonces, cuando uno mira que la gente, hermano, están pasando cosas espirituales en su vida. Cuando aquel tipo, hermano, que era esto, ahora ya no es eso. Pero no es hermano, porque lo aconsejamos. No es porque le dimos una terapia y lo mandamos a que le implantaran aquí un chip que cuando está mirando pornografía en la televisión es que... No, es que el Espíritu Santo, Él sabe su lucha. Él dice, Señor, yo sé que mi carne pide pornografía, pero moriste por mí en la cruz del Calvario y mi carne no tiene fuerza para vencerme, sino que el Espíritu Santo que está conmigo. Esa es la gracia de Dios. Póngase de pie, cierre sus ojos y, hermano, abra su boca y comience a decir, Él fue crucificado por mí. Mírelo, hermano, mírelo en la cruz y diga, ahí estoy escondido yo, ahí. Esto solo el Espíritu lo puede hacer.